el sábado pasado hubo una reunión de más de 30 organizaciones del sector agropecuario quejándose precio de los insumos, precio del combustible, precio, falta de mercado. Sobre eso hemos hablado con diferentes productores de arroz en el país la semana pasada. Carlos Roñoni, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, ingeniero. Buenos días, don Carlos. A ver, ¿cómo solucionar esa falta de insumos, esa falta o esos elevados costos que tienen los productores y que ese precio no se transmita al consumidor, obviamente? Bueno, uno de los temas que definitivamente aqueja al sector en forma transversal es el alto costo de los insumos agropecuarios. Hemos tenido disponibilidad de tener el insumo, el agroquímico, el fertilizante como herramienta de trabajo. Sin embargo, sí hemos estado midiendo un incremento importante. Hay factores externos, como por ejemplo el flete, que se ha disparado en los últimos meses, que han incidido en forma directa en el costo de estos insumos, que no solo son utilizados por los agricultores, por ejemplo, por los productores de arroz, sino también por los ganaderos en términos generales. Nosotros el sábado estuvimos reunidos, el equipo del ministro Valderrama, analizando el tema con Acodeco y también con aduanas, al igual que el viernes pasado, buscando alternativas. Hemos hablado con la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos Agropecuarios, ANDIA, y le hemos planteado la preocupación que tenemos como gobierno y como sector para evitar que esto se traduzca en un mayor costo de producción y sobre todo que se reflejen aumentos por hectárea o por animal vendido. Así que estamos viendo, Fernando, alternativas. Lo que estamos es buscando, y el ministro Valderrama hizo un llamado de solidaridad también a las empresas que importan los insumos, que tengan una ganancia, una utilidad razonable en esta época tan difícil. Sí. Sin embargo, no es tiempo de estar especulando ni de estar obteniendo de ganancias exageradas, porque al final del día todos tenemos que contribuir con la paz social y que se mantenga el tejido de nuestro país en esta época tan difícil en forma estable para poder llegar a una recuperación económica una vez salgamos de la crisis de salud. Productividad, ministro, porque hay una productividad mínima que muchos productores no están cumpliendo y eso también hace que los costos medios pues aumenten al tener pues menos productividad por hectárea. Bueno, en el caso, por ejemplo, del arroz, que es el tema que está en boga ahora mismo, el grano número uno de nosotros los panameños, hay, como dices tú, Fernando, hay productores muy eficientes y otros que todavía no han alcanzado la eficiencia. Para eso, el MIDA, con el apoyo de IICA y de la Unión Europea, está adelantando escuelas de campo para aprender haciendo. El ministro Valderrama estuvo la semana antepasada en la provincia de Veraguas viendo cómo funcionan estas escuelas que logran menores costos y más ganancia por hectárea, siendo más productivo al productor tanto de arroz de que tenga sistemas de riego como arroz que se produce bajo secano. Claro. Técnicas de fertilización, de mejor utilización de semillas, de control de plagas, de malezas, con medios que no atenten también contra el medio ambiente, y esto es importante señalarlo porque el tema de sostenibilidad en la producción agropecuaria es algo que está siendo exigido por los consumidores nacionales e internacionales, y se ha visto cómo se ha aumentado en términos generales la rentabilidad, es decir, la ganancia por hectárea de arroz de un 6% a 30% por hectárea, pudiendo lograr mayor producción con menor inversión. A veces, y es uno de los temas que hemos estado hablando, a veces por la ausencia, y este es un mea culpa del ministerio,
por la ausencia de los técnicos nuestros, quedamos en manos de los que venden insumos agropecuarios. Y ellos al final, los vendedores, quieren vender y le colocan productos quizás en exceso a nuestros productores, con lo cual se hace menos eficiente la producción y muchas veces atentan con el medio ambiente. Estas escuelas de campo son un instrumento eficaz para lograr más ganancias invirtiendo menos dinero por hectárea. La verdad es que los resultados son muy esperanzadores. Ahora mismo hay 16 escuelas de campo de arroz en todo el país, con más de 320 productores en ellas. Don José Blandón con nosotros, Carlos. Buenos días, señor ministro, viceministro. Un placer tenerlo aquí con nosotros en este lunes, arrancando la semana y hablando de un sector tan importante como el sector agropecuario. Le quiero hacer un par de preguntas, si me lo permite. Solo le hago una primera hipótesis. Usted ha visto la caída de ventas en el Merca Panamá. Una de las fórmulas para incentivar la producción nacional es aumentar la demanda. Para aumentar la demanda yo tengo que ver algunas cosas que significan poner gente a trabajar. Entonces, en el sector agropecuario tenemos dos problemas. Uno, el alto costo de los insumos. Le voy a dar un par de ejemplos nada más. El costo de la libra de semilla de pasto mejorado se ha incrementado a niveles casi inaccesibles. ¿Cómo yo puedo mejorar el rendimiento de pastos y leche si la semilla está tan alta? El de los abonos y pesticidas es increíble. Es un problema. Entonces yo aumento los costos y no tengo suficiente demanda local. ¿Usted no cree que llega un momento en que su ministerio, los sectores productivos, debemos llegar a una serie de acuerdos con respecto a cómo impulsar esa demanda? ¿Qué cosas tenemos que hacer? Porque están llegando los productos aquí cuando a uno le dicen que tiene que hacer una dieta de vegetales, vaya a ver si la puede hacer por el costo de la libra de tomate, de apio, de lo que sea, y si le mandan a comer cualquier otra cosa, el que llega a la mesa, o sea, no se beneficia el productor ni el consumidor, sino hay una cadena intermedia que se queda con las ganancias, pero hace imposible que se produzca más a menos precios y que le llegue a la gente más barato. Merca Panamá es una de esas cosas, pero me hablan los productores de una caída en la venta. Bueno, el tema de Merca, definitivamente que la restricción por el toque de queda, sobre todo para los restaurantes, que tienen que cerrar prácticamente a las 8:30 de la noche, es algo que ha impactado negativamente el consumo de productos que muchas veces se distribuyen a través de Merca Panamá. Con la buena noticia de la llegada de esas vacunas a Panamá y con el excelente trabajo que ha estado haciendo el equipo de vacunación, eso podemos ir corrigiéndolo y ojalá. Una de las ideas, yo hablaba hace poco con el viceministro Montilla, que una de las ideas que él tiene es que los que estemos vacunados podamos salir un poquito más. Claro. Y los que han decidido no vacunarse, que se queden en casa, por ejemplo. Pero, ministro, ¿por qué no hacemos otra cosa como esta, por ejemplo? ¿Por qué no destinamos un grupo de esas vacunas para ponerlas en los restaurantes y dar incentivos para que usted se vacuna, vaya al restaurante de Fernando Correa y cómase unas torrejitas ahí y usted se va a vacunar ahí? Lo que le quiero decir con esto es que no deja de tener razón un sector del sector privado en sus preocupaciones, no deja de tener razón. Nosotros tenemos que hacer cosas. Hoy, afortunadamente, este fin de mes vamos a tener 1 millón de vacunas. Entonces, y demos otro mecanismo, como están haciendo otras ciudades del mundo, incentivando las vías, el consumo, pero porque al final lo que a nosotros nos interesa es que la gente se vacune y que además se mueva la economía. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Eso es lo que todos estaríamos. ¿Ya? Si nosotros vacunamos... Yo coincido con usted y siento que debemos apoyarnos en la empresa privada. En otros países, yo hace poco tuve una amiga que estuvo de viaje con sus hijos, fue a una farmacia en Estados Unidos y vacunaron a los niños. Y cuando le pregunté cuánto te cobraron, dicen no me cobraron nada. Entonces hay una disposición
de trabajar en equipo con la empresa privada. Yo estuve ayer domingo, que era Día del Niño, con mis hijos voy a decir el nombre, en Atrio Mall, y había una barbaridad de gente. Sí. Y envié fotos a los compañeros de gabinete, le digo, oye, vale la pena que también en centros comerciales se tengan puestos de vacunación para poder ir saliendo de esto. Y lo otro, seguir ejemplos como el que se dio en Francia, y no me quiero meter en camisa de 11 varas, pero los que tienen la disposición de no vacunarse, de repente no van a poder circular tan fácilmente como el resto que nos hemos vacunado, porque al final es un riesgo para el resto de los panameños. Y yo quería hablarle un poquito de los insumos agropecuarios. A ver. Ingeniero, yo creo que la solución, y lo he pensado varias veces, créame, si el gobierno debe importar insumos directamente, pero uno debe aprender de la historia, y los ejemplos que tenemos históricamente no son positivos, porque nosotros como Estado, como gobierno, no somos eficientes. En mi opinión, lo que debemos incentivar es el fortalecimiento de las asociaciones y de las cooperativas de productores, que hay muy buenas cooperativas en este país que pueden importar insumos, ese fertilizante que está por las nubes, esa urea que también está elevada ahora mismo, y poder hacer un contrapeso. Quizás lo que podríamos hacer como gobierno es apoyar a algunas cooperativas, sobre todo las que se han manejado en forma eficiente y transparente, con líneas de crédito del Banco Nacional de Panamá, Caja de Ahorro, para que puedan importar. Ya ellos abren carta de crédito, importan granos, importan insumos, y yo creo que con más competencia, sobre todo con competencia nacional, las grandes empresas que distribuyen agroquímicos, todas están en manos de extranjeros, menos pocas. Las que están en manos de panameños, siento que les duele un poquito más cuando nos ponen esos precios tan altos. Sí. Pero al final del día, las empresas lo que buscan es maximizar la ganancia. Sí. Una cooperativa tiene un margen de utilidad fijo para que los socios puedan obtener el insumo a buen precio, obteniendo una ganancia para sus gastos operativos y una utilidad al final de año. Entonces yo siento que debemos apoyarnos en las cooperativas como productores, debemos fortalecerlas, y que importen directamente insumos agropecuarios. También el ministerio tiene que facilitar un poco esos registros de productos y no dispararnos en el pie. Sí. En el MIDA es un viacruz, y muchas veces sacar un registro o renovarlo, y con eso evitamos que el productor tenga a disposición el insumo para seguir produciendo. Así que es un tema que hemos estado viendo. Nosotros necesitamos incentivar la empresa privada, que tengan ganancias razonables y tener a disposición el producto, pero también debemos fomentar la competencia a través de las asociaciones y cooperativas de productores. Ministro, como siempre, un placer tenerlo aquí. Vamos a ver cómo llega eso del dicho al hecho, y que nuestros productores, y sobre todo que los consumidores, no veamos este aumento que hemos tenido en ciertos productos durante esta pandemia. Carlos Rognoni, viceministro de Desarrollo Agropecuario.